ventajas de México en la globalización fue establecer un vínculo de relaciones con Estados Unidos. México comenzó a hacer tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales. También se hicieron acuerdos de créditos para volver a hacer carreteras y estabilizar el peso por millones de dólares. Después de esto vinieron tratados que hicieron que las tarifas se fueran eliminando, y así aumentó los tratados entre Estados Unidos y México. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía, ya que Estados Unidos exigía más productos mexicanos que se importaran a Estados Unidos. Aún así, el gobierno se preocupó por el control de los recursos básicos, petróleo y minerales. A cambio, admitió la participación del capital extranjero para desarrollar la infraestructura industrial. Ahora hablaremos del modelo económico hacia adentro. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer a la economía de la nación, teniendo como base la economía creada en el régimen cardenista al nacionalizar el petróleo, al crear la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización de ferrocarriles. A partir de 1940 se inicia en México un acelerado crecimiento económico que se prolongará hasta 1970. En apoyo a lo anterior, diremos que el Producto Interno Bruto en dicho periodo fue de 6.5% en promedio anual. El nuevo modelo llamado de crecimiento hacia adentro apoya nuestros principios de la teoría keynesiana. Rescata para el Estado la capacidad de diseñar las estrategias que impulsan el crecimiento económico sin abandonar la economía del mercado. El modelo anteriormente mencionado estuvo vigente de 1940 hasta 1982. Son 3 etapas. La primera etapa, de 1940 a 1958, llamada el crecimiento con inflación, donde de 1940 a 1946 estuvimos regidos por Manuel Ávila Camacho. De 1946 a 1952, Miguel Alemán Valdés. De 1952 a 1958 tuvimos al presidente Adolfo Ruiz Cortines. La siguiente etapa se llama el desarrollo estabilizador, que fue de 1958 a 1970. De 1958 a 1964 tuvimos a Adolfo López Mateos. De 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz. La tercera etapa fue llamada la etapa de crisis y agotamiento, que surgió de 1970 a 1982. De 1970 a 1976 tuvimos a Echeverría Álvarez. De 1976 a 1982 tuvimos al presidente José López Portillo. Este modelo logró sus objetivos, los cuales eran industrializar esta nación y a partir de esto incrementar su Producto Interno Bruto. Vamos a hablar de la globalización. Esta consiste en la ampliación de la dependencia económica, cultural y política de todos los países del mundo. Es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de transporte y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. El sociólogo Castells, la globalización fue un cambio que se puede comprender a partir de la nueva base material que soporta el mundo y que es denominada tecnologías de información y comunicación. Vamos a hablar del neoliberalismo. Esta se basa en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Las otras fuerzas se refieren a los gobiernos que, según se cree, impiden que los mercados lleguen al equilibrio. Esto es según el diccionario de algunos políticos. Y por último, Marx entendía el liberalismo como un pensamiento económico que vendría a superar la ciencia económica anterior y como la realidad económica actual, en tanto predominio del mercado en el intercambio y en tanto política económica. La apertura comercial de México inició con el fin de industrializar a partir de una sustitución de importaciones y su clave de apertura fue el telecambio. En 1970 se consideraba el ambiente político cerrado, igual que la economía. Luis Echeverría tomó la presidencia e intentó recuperar el equilibrio político que habían dejado los movimientos estudiantiles del 68. Decidió que la economía mexicana fuera cerrada,
por lo tanto decidió elaborar grandes programas de gastos que elevaran los precios pero que a su vez hicieran crecer la economía. En 1976 se inició una nueva administración. Para sostener el crecimiento económico durante este sexenio hacía falta corregir ciertos desequilibrios como la falta de financiamiento, el desequilibrio monetario y el endeudamiento externo. José López Portillo tomaría el cargo. Su política económica se dio gracias a que los ingresos del país se basaron en las exportaciones petroleras, permitiendo que los avances al interior se fueran retrasando y en consecuencia el crecimiento al interior del país no se diera. ¿Qué es para ti la globalización? Para mí es un proceso de crecimiento tecnológico, social, económico, que está relacionado mediante varios países para su crecimiento social. ¿Cómo hemos reflejado los efectos de la globalización en nuestro país? Bueno, creo que la globalización está más que nada reflejada en la sociedad como un proceso dinámico, el cual creo que los efectos serían la pobreza, la democracia y algunas culturas, el dinero, todo lo relacionado a la economía. ¿Qué efectos positivos o negativos consideras que la globalización trajo a nuestro país? Bueno, creo que en lo negativo la pobreza y en lo positivo podría ser en algunos casos la economía o la competitividad en algunos aspectos. ¿Qué ha presentado para ti la globalización? No. Creo que para mí me ha servido en la economía, dado que me he evolucionado más en el trabajo, y creo que también en las redes, los movimientos de redes sociales, creo que ha tenido mucho impacto también en la globalización. ¿Crees que la globalización ha ayudado a la pobreza extrema en nuestro país? No, creo que no ha ayudado mucho. No digo que no, pero siento que muchas veces el factor principal son las guerras, y creo que no ha habido gran evolución. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico. Para ti, ¿qué es la globalización? Para mí la globalización es el hacer una práctica de algo o alguna acción que se está realizando no solamente en un solo estado, país o ciudad, sino que se está realizando en distintas poblaciones, estados, ciudades, países del mundo. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Se pueden ver reflejados simplemente en el hecho de la tecnología, porque hay muchas cosas que pues realmente México no es que las haya hecho, sino que vienen de otros lados. Por ejemplo, los teléfonos, las computadoras, las televisiones, no todo es realizado aquí. Entonces eso es, por ejemplo, algo que se hace en la globalización, y leyes que se han tomado a causa de otros países que les ha funcionado y aquí se han considerado para utilizar. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo considero que uno de los principales, pues como ya lo dije, es la tecnología, porque es algo que pues está haciendo avanzar al mundo en general, y es algo que pues realmente va a ser muy necesario en un futuro, porque pues realmente ahora todo es a base de las cámaras, trabajos de computadora, de diseño, todo eso. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Y algo negativo. Hola, ¿cuál es tu nombre? César González. César, ¿qué es para ti la globalización? Es un proceso en el cual la sociedad abre sus puertas a la revolución informática, así como su comunicación con otros países y hacer nuevos tratados para que la sociedad viva mejor. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Podría ser que se reflejase en las acciones de
traer más trabajo, más empleo y más inversiones, como por ejemplo lo que comenta la sociedad del Tratado de Libre Comercio. Es lo que abre las puertas para que vivamos un poco mejor, tengamos más empleo y podamos salir adelante, aunque como siempre esto con más esfuerzo. Muy bien. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues todos los avances en cuestión de